Los escalones de piedra frente al juzgado de familia de Madrid irradiaban una energía fría y sólida. El viento de septiembre, impregnado del frescor característico del principio del otoño, soplaba suavemente, agitando con delicadeza el bajo de la gabardina beige de Elara Valdés. En su mano, aferraba con fuerza el convenio de divorcio que acababa de recibir del tribunal. Aunque el papel era tan fino que casi parecía transparente, en su palma se sentía como una roca de 1000 kilos. La presión invisible que había oprimido su corazón durante los últimos 8 años parecía haberse desvanecido por fin. Sin embargo, lo que quedó en el lugar de esa roca no fue una sensación de liberación, sino un vacío extraño e indescriptible, y el latido de un corazón que se agitaba violentamente como el magma de un volcán a punto de entrar en erupción. Inconscientemente, sus dedos rozaron su propio nombre, Elara Valdés, escrito en el documento. La tinta aún no estaba completamente seca, y, al acercarla a la nariz, desprendía un olor químico, débil pero penetrante. Era el nombre que había usado durante 30 años. Pero en los últimos 8, se había reducido a un simple símbolo sin calor. Un grillete que la confinaba a la identidad de la esposa del señor Montero, perdiendo su brillo original hasta volverse borroso. Justo en ese momento, un sedán negro de alta gama se detuvo silenciosamente frente a ella. La ventanilla descendió con lentitud, como controlada por una mano invisible, revelando un rostro demasiado familiar. Era Damián Montero, el hombre que legalmente acababa de convertirse en un completo extraño. Su rostro estaba tan sombrío como el cielo justo antes de una tormenta, y su mandíbula apretada parecía delatar una ira contenida durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, el ligero temblor en la comisura de sus labios revelaba una sorpresa que no lograba ocultar del todo. Damián jamás había imaginado que Elara tomaría la decisión de divorciarse de una forma tan rotunda. Ni siquiera que, en el reparto de bienes, renunciaría a todo el patrimonio ganancial explícito sin apenas conflicto ni debate, a excepción de sus bienes privativos y algunos rendimientos de inversiones que gestionaban unos amigos. Era como si para ella esa inmensa fortuna no fuera más que una nube pasajera. «Sube, te llevo». La voz de Damián era seca, desprovista de cualquier calidez. Su tono, aún con ese aire de orden difícil de desobedecer, hacía parecer que la persona que acababa de firmar los papeles de divorcio en el tribunal no era él, sino un completo desconocido. Elara negó con la cabeza, con un gesto elegante y sereno. Dobló cuidadosamente el convenio y lo guardó en el bolsillo interior de su bolso. «No es necesario, señor Montero. A partir de este momento, nuestras vidas toman caminos completamente diferentes». Tras decir esto, incluso le dedicó una leve sonrisa. En su sonrisa no había rencor ni anhelo, solo la distancia cortés que se reserva para un desconocido que uno se encuentra en la calle. Esta actitud serena hirió el corazón de Damián mucho más que si hubiera llorado o suplicado. Era como si los 8 años de matrimonio que él había cultivado con esmero se hubieran borrado por completo en ese instante. Damián abrió la boca para decir algo más, pero en ese preciso momento, su smartphone sonó con estridencia. En el silencio, el sonido resultó especialmente molesto. Miró la pantalla instintivamente y frunció el ceño al instante, como alguien que ve algo extremadamente desagradable. Se apartó ligeramente para contestar. A pesar de la distancia, Elara pudo entreoír la voz femenina, particularmente aguda y chillona, que salía del teléfono. Era su ex-suegra, Beatriz de la Fuente. Durante los últimos 8 años, esa voz había sido como un fantasma omnipresente, controlando cada detalle de sus vidas, desde el menú de la cena hasta las corbatas que Damián debía usar cada día, e incluso la agenda de eventos sociales de Elara y cualquier gasto que superara los 500 euros. ¿De verdad has firmado el divorcio? ¿Esa mocosa se ha atrevido? La voz de la suegra era tan penetrante que Damián no podía ocultarla. Mejor, mejor. Deberíamos haber echado a esa desagradecida hace mucho tiempo. No te habrá pedido dinero, ¿verdad? Ni se te ocurra darle un céntimo más. Cancela ahora mismo todas las tarjetas a su nombre. Ahora. Beatriz de la Fuente se exaltaba cada vez más, gritando con una voz tan aguda que parecía el chirrido de un metal arañando el oído. A ver cuánto aguanta sin dinero. No durará ni 3 días antes de volver llorando y suplicando de rodillas. Y cuando lo haga, ni se te ocurra tratarla bien. Damián, tapando el auricular, respondió algo entre dientes. Su rostro se ensombrecía cada vez más, como un nubarrón antes de la tormenta. Levantó lentamente la cabeza para mirar a Elara. Su mirada era un ovillo de emociones enredadas. Un deseo de control que aún no se había disipado, la vergüenza y el bochorno de ser humillado en público por su madre, e incluso un atisbo de duda que ni él mismo era capaz de reconocer. Elara permanecía inmóvil en medio del viento,
con una expresión tan serena como la superficie de un lago. Era como si el alboroto que tenía delante no fuera más que una obra de teatro ajena a ella, y ella, una simple espectadora impasible. Incluso podía predecir con exactitud lo que ocurriría a continuación. Su suegra, sin duda, montaría en cólera y usaría todos los medios a su alcance para presionarla, movilizando todos sus recursos para cortar su base económica, obligarla a doblegarse, a pedir perdón y a regresar humillada a aquella casa que, aunque parecía espléndida, no era más que una jaula de oro. Pero todo esto era algo que ella ya había previsto claramente desde el momento en que decidió divorciarse. Por eso, ahora no había en ella ni rastro de pánico ni de súplica. Simplemente, levantó ligeramente la cabeza y observó con una mirada tranquila y serena a Damián y al teléfono que seguía parloteando ruidosamente junto a su oreja, como si estuviera viendo una obra aburrida que no tenía nada que ver con ella. 8 años, más de 2920 días y noches habían transcurrido en un silencio prolongado. Ya no era la joven ingenua e insegura que había entrado en la opulenta familia Montero. En aquel entonces, intentó agradar a todo el mundo, pero al final la trataron como a una extraña, sin llegar a integrarse nunca de verdad en esa familia. Ahora, se había transformado por completo en la Elara actual, fría por fuera, pero meticulosa por dentro. Detrás de su sonrisa aparentemente sumisa, se ocultaban innumerables noches de cálculos y planes detallados. Las críticas y el desprecio de su suegra, en lugar de hundirla, se habían convertido silenciosamente en el motor que impulsaba su propio desarrollo. Había transferido discretamente su sueldo, sus bonificaciones e incluso sus ahorros prematrimoniales, que nominalmente se usaban para los gastos familiares, a cuentas independientes a su nombre. Estos activos eran gestionados por su amiga de mayor confianza, y todos los trámites legales se habían realizado para trazar una línea perfecta con la familia Montero, asegurando así su propia vía de escape. Durante estos largos 8 años, soportó en silencio el control asfixiante de su suegra. Las marcas de ropa que compraba, los amigos con los que se relacionaba, todo era objeto de evaluación e interferencia. Observó en silencio cómo el amor se desvanecía, cómo Damián pasaba de un cuidado inicial y detallista a dar por sentado, al igual que su madre, que todo lo que ella poseía, incluso sus ingresos profesionales, pertenecía por derecho a la familia Montero. Cada vez que quería comprar algo o gastar dinero, tenía que informar a Damián y obtener su permiso, como si fuera un apéndice sin libertad ni criterio propio. Esta casa, en apariencia un paraíso de lujo y abundancia, era en realidad un gigantesco y frío congelador que había ido helando poco a poco su pasión, sus sueños y su existencia como individuo independiente. En esa jaula opulenta, fue perdiéndose gradualmente a sí misma, volviéndose insensible. Hace 8 años, en una noche profunda, los engranajes del destino comenzaron a girar en silencio. Escuchó por casualidad una conversación entre su suegra y Damián. Las palabras y el tono despectivo de su suegra fueron como cuchillas afiladas que le atravesaron el corazón. Su familia es de lo más vulgar. Casarse con un Montero ya es la suerte de su vida. Tienes que mantenerla a raya. Hay que dejarle bien claro que sin nosotros no es nadie. Solo así será dócil y obediente. En ese instante, un frío glacial la recorrió de la cabeza a los pies, dejándola helada. Fue una bofetada de realidad. A partir de ese día, el divorcio dejó de ser una decisión impulsiva nacida del dolor y la ira para convertirse en un objetivo estratégico, meticulosamente planeado y mantenido en el más absoluto secreto. Sabía que para alcanzarlo necesitaba tiempo, paciencia y acumular en silencio el capital necesario para vivir holgadamente tras su partida. Al mismo tiempo, debía reunir pruebas para protegerse y, si fuera necesario, para contraatacar. En ese momento, el viento arreció, alborotando el flequillo de Elara. Con un gesto elegante y sereno, se apartó el pelo detrás de la oreja. Cada movimiento destilaba confianza y tranquilidad. La orden de su suegra al otro lado del teléfono ya había terminado. Damián colgó lentamente, mirando a Elara con una expresión compleja. Movió ligeramente los labios, como si fuera a informarle de la cancelación de las tarjetas, o quizás, como si quisiera salvar el último ápice de dignidad que le quedaba frente a ella. Pero Elara se le adelantó. Su voz era como la superficie de un lago en calma, sin ninguna ondulación, como si la orden que acababa de escuchar, capaz de sumir en la desesperación a innumerables amas de casa, no fuera más que un saludo cotidiano. Dale recuerdos a tu madre de mi parte. Dicho esto, sin siquiera volver a mirarlo, se dio la vuelta con decisión. Calzando unos cómodos zapatos planos, bajó los escalones del juzgado con paso firme y sereno, dirigiéndose hacia un Cabify de apariencia corriente que esperaba no muy lejos. Abrió la puerta con suavidad y subió al coche con elegancia.
El movimiento fue fluido, sin la menor vacilación ni una mirada atrás. Damián se quedó paralizado en su sitio, apretando el smartphone. Observó atónito cómo aquel sedán blanco y corriente se mezclaba lentamente con el tráfico y desaparecía rápidamente de su vista. Había pensado que Lara entraría en pánico, que le suplicaría, incluso que lloraría para que no la dejara. Pero no ocurrió nada de eso. Ni siquiera tuvo la oportunidad de informarle de que le había cancelado las tarjetas. Era como si todo estuviera dentro de sus planes. Una extraña sensación de descontrol se apoderó de la mente de Damián por primera vez. La voz chillona de su madre seguía resonando en sus oídos. «Cancela las tarjetas. A ver qué hace». Sin embargo, de repente, le asaltó un extraño presentimiento. Era como si esa mujer lo hubiera preparado todo y estuviera esperando precisamente este momento. El coche avanzaba con estabilidad por la carretera y el paisaje exterior retrocedía rápidamente, como una escena de película. El Lara sacó otro smartphone de su bolso. Un modelo muy normal, incluso algo antiguo, con apenas unos pocos números guardados. Lo encendió en silencio y abrió una aplicación sin nombre. La interfaz era sencilla, mostrando varios grupos de cifras que fluctuaban constantemente. Eran el estado de sus fondos, distribuidos en varias cuentas, y la rentabilidad en tiempo real de algunas inversiones estables. Echó un vistazo distraído a la hora en la esquina inferior derecha de la pantalla, apenas 5 minutos después del divorcio. La medida de su suegra, sin el menor margen de error, era como otro punto más tachado con éxito en su cronograma. Una sonrisa casi imperceptible, cargada de sarcasmo, se dibujó en los labios de Lara, pero en ella había también una confianza y una tranquilidad absolutas de cara al futuro. La interesante obra de teatro no había hecho más que empezar. Su suegra creería haberle cortado el oxígeno, su línea vital, pero lo que no sabía es que aquello no era más que un grillete oxidado que ella ya se había preparado para quitarse. Ahora, por fin, se había liberado de ese grillete y abrazaba su propia libertad. Dentro del coche reinaba el silencio, solo roto por el suave murmullo del aire acondicionado y el lejano ruido de la ciudad. Lara se reclinó en el asiento y cerró los ojos lentamente. No para descansar, sino para revivir con la claridad de una película los fragmentos de memoria de los últimos 8 años. Esos recuerdos eran el combustible mental que la había sostenido durante todo este tiempo. Cada vez que los rememoraba, su determinación se hacía más férrea. Hace 8 años, recién casada con Damián, su corazón rebosaba de una infinita expectación por su nueva vida, pero también de una gran inquietud por entrar en la llamada alta sociedad. La familia Montero era inmensamente rica, y su suegra, Beatriz de la Fuente, era la típica matriarca fuerte que controlaba con mano de hierro el negocio familiar. Su atención hacia su único hijo, Damián, era minuciosa en todos los aspectos, pero a veces resultaba asfixiante. Los conflictos comenzaron a acumularse poco a poco a partir de pequeños detalles. Cuando Lara compró un vestido que le encantaba, su suegra, al verlo, comentó que el color era demasiado llamativo y que no correspondía a su estatus. Luego, con disimulo, preguntó el precio y al saber que lo había pagado con su propio sueldo, dijo con un tono condescendiente: «Querida, no es por criticar, pero ahora que eres una Montero, tienes que tener clase hasta para gastar dinero. Aunque sea tu dinero, al final es la reputación de nuestra familia la que está en juego. Si te pones ropa de estas marcas de poca monta, ¿qué pensarán de Damián?». Cuando Lara intentó explicar que era una marca de un diseñador independiente, su suegra la interrumpió con un gesto de fastidio. «Basta, basta, lo digo por tu bien. La próxima vez que quieras comprar algo, pregúntame primero o ve con Damián a las tiendas de la Milla de Oro a las que suele ir él». Damián, en ese momento, estaba leyendo una revista económica y, sin levantar la vista, añadió despreocupadamente: «Mamá tiene razón, cuida un poco tu imagen». En ese instante, Lara sintió un dolor agudo, como si una mano invisible le apretara el cuello. Su gusto y su criterio habían sido invalidados tan fácilmente, pisoteados bajo el grandilocuente pretexto de por tu bien y por el bien de la familia. Incidentes como ese se hicieron cada vez más frecuentes. Si llegaba un poco tarde a casa después de una reunión con amigos, su suegra llamaba puntualmente a Damián, fingiendo preocupación, pero cada una de sus palabras era afilada como una aguja. ¿Qué clase de hogar es este? ¿Qué va a ser de una mujer que siempre está fuera de casa? Al principio, Damián se lo tomaba a broma, pero luego pasó a la insistencia, y su tono se fue volviendo cada vez más autoritario. Cuando, gracias a su arduo trabajo, la ascendieron y le subieron el sueldo, y lo comunicó feliz a la familia, la primera reacción de su suegra fue: «Ah, entonces ahora puedes contribuir un poco más a la hipoteca del piso, ¿no? Al fin y al cabo, tu dinero es nuestro dinero». Su logro y su alegría fueron completamente ignorados,
considerándola únicamente como un recurso más del que exprimir para la economía familiar. Y Damián, al principio, la consolaba en secreto, diciéndole: «Ya conoces a mamá, no te lo tomes a pecho, simplemente aguanta». Pero con el tiempo, él también empezó a dar por sentado que todas las injerencias de su madre eran correctas y que constituían una ayuda y una muestra de amor hacia su familia. Disfrutaba simultáneamente del cuidado meticuloso de su madre y de la obediencia de Elara. Creía que esa estabilidad se mantenía firmemente gracias a la sabia dirección de su madre. No vio, o eligió no ver, el abismo de opresión y frustración que se ocultaba tras la sonrisa cada vez más apagada de Elara. Lo que lo cambió todo fue aquella noche. Elara, con sed, bajó a la cocina a por agua y escuchó por casualidad una conversación en voz baja entre su suegra y Damián en el despacho. La puerta no estaba del todo cerrada, y las palabras de su suegra llegaron nítidas a sus oídos. «Ese trabajo que tiene, gana poco y le da muchos problemas. Creo que sería mejor que lo dejara y se preparara para tener hijos en casa. Nosotros no necesitamos los 4 duros que gana». Damián dudó un poco, pero a Elara le gusta su trabajo, y además lo está haciendo bien. Su suegra lo cortó de inmediato. ¿Que lo hace bien? No tienes ni idea. ¿De qué te sirve su familia? Ahora se porta bien porque no puede permitirse dejar nuestra familia. Tienes que dejarle bien claro que todo lo que tiene se lo ha dado la familia Montero y que sin nosotros no es nadie. Solo así te será fiel toda la vida. Tienes que cortarle las alas económicamente, como yo hice con tu padre. Crack. Elara sintió como si un enorme bloque de hielo la hubiera golpeado. Un frío glacial le subió desde los pies hasta la cabeza. Casi se le cae el vaso de agua de las manos. Se mordió el labio con fuerza y se retiró en silencio hacia la oscuridad. No dijo nada. Por fin lo había entendido. Todos aquellos desafíos, críticas y controles no eran en absoluto imaginaciones suyas. Eran una estrategia de domesticación meticulosamente diseñada para limar sus aristas, para romperle las alas y convertirla en un accesorio completamente dependiente y absolutamente sumiso. Aquella noche la pasó en vela, mirando al techo. El miedo, la ira y la humillación se arremolinaron en su interior hasta transformarse finalmente en una comprensión terriblemente fría. Luchar y rebelarse contra esa familia era inútil. Solo le acarrearía golpes más duros y un mayor aislamiento. Tenía 2 caminos: seguir aguantando hasta perderse por completo a sí misma, o planificar meticulosamente, aguantar hasta el final y marcharse de forma impecable. A partir de esa noche, el divorcio dejó de ser un impulso emocional para convertirse en un objetivo estratégico que requería un plan a largo plazo y una paciencia glacial. Se volvió aún más sumisa. A todo lo que decía su suegra, respondía verbalmente con una sumisión inmediata. Cuando su suegra le reprochó sus gastos, ella misma redujo sus gastos personales e incluso informó de que destinaba parte de su sueldo a los gastos del hogar, proporcionando a su suegra una falsa sensación de satisfacción. Gracias a eso bajaron la guardia. Pero, en realidad, en la sombra, ella había comenzado una larga preparación. Apoyándose en su formación en finanzas y en la información que obtenía en su trabajo, se esforzó aún más, aprovechando cada oportunidad para aumentar sus ingresos y bonificaciones. El dinero que acumulaba lo dividía en varias partes y, a través de viejos amigos de absoluta confianza y sin ninguna relación con la familia Montero, realizaba en secreto diversas inversiones estables y de bajo riesgo. Dejó de comprar artículos de lujo y evitó cualquier gasto elevado que pudiera llamar la atención. Los gastos necesarios para mantener las apariencias de la familia Montero se los endosaba a su suegra y a Damián. Ella misma, en apariencia, vivía de forma espléndida. Pero en realidad, sus activos principales se estaban transfiriendo silenciosamente. Incluso alquiló en secreto una caja de seguridad anónima para guardar documentos y pruebas importantes. Recopiló grabaciones de audio y capturas de conversaciones de WhatsApp de los últimos años en las que su suegra se inmiscuía en su vida y trataba de controlar su economía. También vigiló discretamente a Damián, registrando algunos de sus movimientos en actividades empresariales que podrían estar en una zona gris. No estaba segura de si llegaría a usar estas pruebas, pero sabía que debía estar preparada para cualquier eventualidad. Durante esos 8 años, observó cómo las cifras de sus cuentas secretas crecían poco a poco. La cantidad superaba en varias veces sus ingresos salariales oficiales. Mientras veía a Damián y a su suegra sumidos en la ilusión de que lo controlaban todo, satisfechos con su ocasional silencio y sumisión, ella era como una pantera agazapada en la sabana, esperando en silencio la oportunidad propicia. La oportunidad para el divorcio se presentó hace unos 3 meses. Por casualidad,
descubrió un historial de conversaciones ambiguas por WhatsApp entre Damián y su secretaria. No gritó ni lo delató. Simplemente, con calma, hizo una copia de seguridad de todas las pruebas y las guardó. Y una tarde cualquiera, le comunicó a Damián con serenidad su petición de divorcio. Damián, al principio desconcertado, estalló en cólera, acusándola de ingrata. Su suegra montó en cólera aún más, recurriendo a todo tipo de tácticas, lloros, gritos, amenazas, pero Elara se mantuvo extrañamente tranquila. Les mostró una parte de las pruebas. Los registros de cómo su suegra había desviado fondos comunes del matrimonio con el pretexto de realizar inversiones cuyos beneficios no estaban claros. Indicios de las actividades inapropiadas de Damián en sus negocios. Y, por supuesto, pruebas inequívocas de su infidelidad. No enseñó todas sus cartas. Solo sacó a relucir algunas, las suficientes para que se preocuparan y se sintieran incómodos, y para evitar que la acosaran abiertamente. Las condiciones de divorcio que propuso parecían, a primera vista, muy generosas. Renunciaba a la mayor parte del patrimonio conyugal y solo pedía sus ahorros prematrimoniales y algunos bienes que estaban claramente a su nombre. Una actitud completamente sensata y razonable. Damián y su suegra, aunque al principio estaban conmocionados y enfadados, más tarde, para deshacerse rápidamente de esta mujer que había cambiado de repente y proteger sus propios intereses, quisieron zanjar la relación cuanto antes. Casi la apremiaron para que firmara. Creyeron que la habían echado con las manos vacías. Lo que ellos no sabían era que los abundantes bienes a los que renunciaba eran, en realidad, una concha vacía. Lo que de verdad se llevaba consigo era la perla que había cultivado con esmero durante 8 largos años. El Cabify se detuvo en un semáforo. Elara abrió los ojos y observó a la bulliciosa multitud de la calle. Cada uno con su propia historia, luchando en su propio campo de batalla. Su guerra acababa de completar la primera fase de un movimiento táctico. Cogió el teléfono antiguo y envió un mensaje corto. Fase 1 completada. El viento cambia de dirección, tal como estaba previsto. La respuesta fue casi inmediata. Recibido. Fondos asegurados. Plan B listo para activarse en cualquier momento. El remitente estaba guardado como Celia Ruiz, su mejor amiga de la universidad, su más firme aliada en el plan secreto de los últimos 8 años y la gestora de sus fondos. Elara guardó el teléfono. La última onda en su corazón se calmó. Creerían que cancelando un par de tarjetas de crédito podrían asfixiarla. ¡Qué ridículo! Ya no era la chica indefensa de hace 8 años. La Elara de ahora tenía unas alas invisibles pero fuertes. Unas alas suficientes para llevarla lejos de esa fría jaula dorada. Y no se marcharía en silencio. Por la dignidad pisoteada y arrebatada durante los últimos años, necesitaba una despedida limpia y contundente. No por venganza, sino para trazar una línea definitiva con ese pasado. El coche se puso de nuevo en marcha. Elara se dirigía hacia el apartamento que había preparado de antemano, un espacio enteramente suyo. Allí no había control asfixiante ni juicios interminables, solo el aire de libertad que ella misma había elegido. Su nuevo hogar estaba en un complejo de apartamentos elegante pero no ostentoso, en otra zona de la ciudad. Hacía 3 años, lo había comprado en secreto a nombre de su amiga Celia. La decoración era de su gusto. Sencilla, cómoda y llena de luz solar. Un lugar completamente diferente a la mansión lujosa y fría de la familia Montero. Nada más entrar, se cambió y se puso ropa cómoda de casa. En ese momento sonó el smartphone que usaba en su época de esposa del señor Montero. En la pantalla aparecía suegra. Elara enarcó ligeramente una ceja. No era algo que no esperara. Dejó que el teléfono sonara unas 7 veces antes de contestar con naturalidad, pulsando al mismo tiempo el botón de grabar. Era una vieja costumbre, especialmente en las llamadas con su suegra. Elara, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? La voz de la señora de la Fuente era tan afilada como un cuchillo. Vuelve inmediatamente y pide perdón a Damián. Si te portas bien de ahora en adelante, en la familia Montero te daremos otra oportunidad. Elara apartó un poco el teléfono de su oreja. No había ni rastro de emoción en su rostro, pero su voz era tan serena como el agua que fluye. Señora, Damián y yo ya estamos divorciados. El proceso legal ha finalizado. Usó deliberadamente el título señora para recordarle a la otra persona, y a sí misma, que esa relación había terminado. ¿Divorciados? ¿Crees que esto es un juego de niños? ¿Qué crees que vas a hacer sin la familia Montero? ¿Crees que encontrarás a alguien mejor que Damián? ¿Ni en tus sueños? El tono de Beatriz de la Fuente estaba cargado de desprecio y superioridad. ¿Sabes que he cancelado todas las tarjetas a tu nombre? Con los 4 duros que tienes, no durarás ni unos días. No vengas llorando y suplicando cuando se te acabe el dinero. Para entonces, las condiciones no serán tan buenas como ahora.
Elara podía imaginar la expresión de suficiencia en el rostro de su suegra. Esa expresión de sé todo lo que piensas. Fue a la barra de la cocina, se sirvió un vaso de agua y bebió tranquilamente. Gracias por informarme, su tono era tan suave como la brisa de primavera, pero ya no tiene que preocuparse por mi vida. Esta actitud de total indiferencia era como dar un puñetazo al aire, y frustró a Beatriz de la Fuente. El pánico, las lágrimas y las súplicas que esperaba no aparecieron por ninguna parte. Tú sigue así, a ver cuánto duras. La voz de Beatriz se volvió aún más estridente. Sé que tienes dinero escondido. Todo eso es dinero de la familia Montero. Si tienes 2 dedos de frente, vuelve dócilmente y entrégalo todo. Entonces podremos dejarlo pasar. ¿Dinero escondido? Elara soltó una risita. Señora, todos mis ingresos legales están debidamente registrados. Y en cuanto al dinero de la familia Montero que menciona, está claramente estipulado en el convenio de divorcio. He renunciado a todos los bienes gananciales. Si sospecha que he ocultado algo, puede investigarlo a través de un abogado. Cooperaré en todo momento. Su tono fue cortés en todo momento, pero con un matiz de distancia, y cada palabra era como un pequeño martillo que golpeaba suavemente la arrogancia y la percepción de Beatriz de la Fuente. Una actitud tan calmada y articulada estaba muy lejos del pánico que se esperaría de una mujer a la que acaban de cortar el grifo económico. Al otro lado del teléfono, Beatriz de la Fuente se quedó sin palabras. La actitud oficial de Elara la dejó completamente descolocada. Estaba acostumbrada a que Elara fuera sumisa y silenciosa, por lo que esta tranquila réplica le resultaba extremadamente desagradable. No te arrepientas. Beatriz de la Fuente dejó caer una amenaza vacía y colgó furiosa. Elara dejó el teléfono. Mientras la pantalla se oscurecía, su rostro permanecía impasible. Esta era solo la primera llamada. Sabía muy bien que pronto llegaría la de Damián, y quizás la de otros miembros de la familia Montero. Efectivamente, menos de 10 minutos después, llamó Damián. Su voz sonaba cansada, irritada y con una confusión palpable. Elara, ¿qué es lo que quieres? Fue directo al grano. Mamá se ha desmayado por la tensión. ¿De verdad tienes que armar este escándalo en la familia? Elara se acercó a la ventana, fijando la vista en unos niños que jugaban y reían en el jardín de abajo. Señor Montero, estamos divorciados. Que su familia esté en paz o no, ya no tiene nada que ver conmigo. Tú. Damián se quedó sin palabras. Conteniendo a duras penas su enfado, dijo: Vale, estamos divorciados, pero no tenías por qué enfadar a mi madre. Ya tiene una edad, y las tarjetas, las he cancelado por orden suya. Si de verdad estás en apuros, puedo ayudarte. Punto a cambio de que vuelva a arrodillarme ante tu madre y le pida perdón, ¿verdad? Elara lo interrumpió al instante. Su tono tenía un ligero matiz de burla. Damián guardó silencio. Efectivamente, había hecho esa llamada presionado por su madre, y albergaba una pequeña esperanza de que Elara cediera. Incluso había preparado unas palabras para mostrar su generosidad y ofrecerle algo de ayuda si se doblegaba. Pero las palabras de Elara, como si leyeran sus pensamientos, habían dado justo en el clavo. No es necesario, la voz de Elara fue tajante. Señor Montero, lo nuestro ha terminado de forma limpia. De ahora en adelante, que cada uno siga su camino. Dicho esto, colgó sin dudarlo y bloqueó el número de Damián y el de todos los miembros de la familia Montero. De repente, el mundo se volvió silencioso. Por fin se había liberado de las interminables acusaciones, el control y la extorsión emocional. Exhaló un profundo suspiro y una sensación de frescura le llenó el pecho. Mientras tanto, en la mansión de la familia Montero, el ambiente era completamente diferente. Beatriz de la Fuente, agarrándose el pecho, yacía en el sofá quejándose. El médico de cabecera acababa de irse, y aunque había diagnosticado una fluctuación de la presión arterial debida a la agitación emocional, no era nada grave. Sin embargo, Beatriz usó su malestar como pretexto para elevar el tono de sus acusaciones. Mirad lo que me ha hecho. Esa desagradecida. Le he bloqueado todas las tarjetas y aún así se atreve a ser tan descarada. Seguro que ya tiene a otro. A lo mejor le fue infiel a nuestro Damián. Lloraba a lágrima viva delante de su hijo y su cuñada, que habían acudido corriendo. Damián se aflojó la corbata con irritación, frunciendo el ceño. Las últimas palabras de Elara, que cada uno siga su camino, y el tono de número bloqueado que escuchó al llamar, le producían una sensación de vacío cada vez más intensa. Estaba demasiado tranquila, anormalmente tranquila. Mamá a lo mejor solo está fanfarroneando, intervino su cuñada. Una mujer sola, sin dinero. ¿Cuánto crees que va a aguantar? A lo mejor mañana mismo vuelve con la cabeza gacha. Sí, debe ser eso. Una fanfarronada, dijo Beatriz, como si se aferrara a un salvavidas.
Damián, escúchame bien. No te ablandes. Que nadie la ayude. A ver cuánto aguanta. A ver cuándo vuelve de rodillas suplicando. Damián, sin decir nada, se fue al despacho. Encendió el ordenador y, sin un motivo claro, consultó el historial de gastos de la tarjeta familiar que usaba Elara. Como era de esperar, estaba congelada. Intentó acceder a su banca online, pero la contraseña era incorrecta. Tras varios intentos, la cuenta se bloqueó. Se quedó perplejo. ¿Había cambiado la contraseña tan rápido? Ese no era el comportamiento de alguien que se divorcia por impulso, sin preparación alguna. Una inquietud aún más nítida se apoderó de él. Cogió el teléfono con la intención de preguntar a algunos amigos si sabían algo de Elara, pero la vergüenza se lo impidió. Y en otra parte de la ciudad, Elara, con su nuevo smartphone, accedió a su aplicación bancaria encriptada y comprobó el saldo total de sus fondos distribuidos en varias cuentas. La cifra la tranquilizó. Era suficiente para mantener un alto nivel de vida durante varios años, y seguía creciendo. Hizo una llamada. Celia, soy yo. Pide cita con el abogado para mañana a las 10. Tenemos que resolver cuanto antes lo de las participaciones en fideicomiso. De acuerdo, Elara. Olvídate de los Montero y sigamos con nuestro plan. La voz de Elara denotaba frialdad y determinación. Al colgar, se dirigió a su escritorio y abrió una gruesa carpeta. Certificados de activos, contratos de inversión, informes de asesoría legal sobre los fideicomisos y copias de algunas de las pruebas que había recopilado. Mientras sus dedos rozaban ligeramente aquellos documentos, su mirada era afilada y decidida. Cancelar las tarjetas. Aquello no era más que el primer disparo, infantil y ridículo, del enemigo. La verdadera tormenta aún no había comenzado. Y ella ya estaba completamente preparada. Beatriz de la Fuente pasó 2 días postrada en casa. Su presión arterial subía y bajaba, pero la causa principal no era un problema físico, sino el agotamiento mental provocado por la inquebrantable actitud de Elara. No podía entender cómo su nuera, aparentemente dócil y frágil, se había transformado en una persona completamente diferente tras el divorcio. Lejos de suplicar miserablemente como ella esperaba, se mantenía tan fría y dura como una roca, inamovible ante cualquier embate. No podía tragarse esa afrenta. La táctica de cancelar las tarjetas no había funcionado. Decidió recurrir a una medida más rastrera. En su arraigada concepción, la razón por la que Elara se mostraba tan desafiante era porque tenía un trabajo y ganaba su propio dinero. Así que, si le quitaba ese sustento, quería ver si podía seguir siendo tan altiva. De este modo, Beatriz de la Fuente movió sus hilos. La familia Montero llevaba mucho tiempo en los negocios y tenía cierta influencia. Contactó de forma indirecta con un alto directivo de la empresa de Elara, una persona con la que su empresa familiar tenía algunas relaciones comerciales. Le insinuó que Elara había tenido recientemente un grave problema familiar y que estaba emocionalmente inestable, por lo que le resultaría difícil concentrarse en el trabajo, y esperaba que la empresa la cuidara un poco. Si era posible, sería bueno trasladarla a un departamento menos exigente para darle tiempo a recuperarse. Las palabras eran corteses, pero el subtexto era claro. Esta mujer ya no tiene el respaldo de la familia Montero, por lo que no es apta para un puesto importante. Casi al mismo tiempo, empezaron a circular en un círculo reducido todo tipo de rumores sobre Elara, que la habían echado por conducta indebida durante el matrimonio, que había intentado divorciarse por dinero, pero había fracasado, incluso que tenía problemas mentales y dificultades para relacionarse. La idea de Beatriz de la Fuente era simple y despiadada: atacar simultáneamente su carrera y su reputación para llevarla al límite. Aquella mañana, nada más llegar a la empresa, Elara fue llamada por su jefe directo. Con una expresión incómoda, le pidió con cautela que tuviera cuidado de que sus problemas personales no afectaran a su trabajo, insinuando que podría haber cambios de puesto. Elara comprendió de inmediato que aquello era obra de su suegra. «¿Qué tentáculos más largos?», pensó. Si hubiera sido hace 8 años, se habría sentido desconcertada y humillada, pero ahora simplemente le pareció ridículo. Con calma, le dijo a su jefe: «Jefe, mis problemas personales ya están resueltos. Le aseguro que no afectarán en absoluto a mi rendimiento laboral ni a mi ética profesional. Mi desempeño y mis capacidades quedan demostrados por mis resultados pasados y los proyectos que he llevado a cabo. Confío en que la empresa tomará una decisión justa basada en el rendimiento real, no en rumores infundados». Su actitud era firme, y su mirada, fría y segura. Fue su jefe quien se sintió desconcertado y, con una sonrisa forzada, la mandó de vuelta a su sitio. De vuelta en su mesa, Elara se quedó pensativa. En principio, no quería un enfrentamiento directo tan pronto, pero si el enemigo había atacado primero, no podía quedarse de brazos cruzados.
Era necesaria una advertencia adecuada. Sacó su teléfono antiguo y, de un álbum encriptado, seleccionó algunas fotos. Eran los registros de las transferencias de grandes sumas de dinero, parte del patrimonio conyugal, que Beatriz de la Fuente había hecho directamente desde la cuenta de Damián hacía unos años, con el pretexto de invertirlo para ellos. Sin embargo, ni un céntimo de los supuestos beneficios de esa inversión había aparecido nunca en las cuentas familiares. El teléfono también contenía un archivo de audio en el que Beatriz, con un tono autoritario, la coaccionaba para que usara sus ahorros prematrimoniales para comprar un piso. Pero ese piso acabó escriturado a nombre de su suegra. Esto era solo la punta del iceberg, pero suficiente para demostrar los hechos. A la hora de comer, Elara se dirigió a la mansión de la familia Montero en el barrio de Salamanca. Beatriz de la Fuente estaba tomando un café con algunas de sus amigas de la alta sociedad. A pesar de su enfado, era evidente que quería seguir aparentando ser una dama elegante. Al ver aparecer a Elara sin previo aviso, su sonrisa de suficiencia se congeló. «¿Qué haces tú aquí?» «Este no es tu sitio», dijo Beatriz con el rostro serio, intentando mostrar su autoridad delante de sus amigas. Algunas de las señoras miraron a Elara con curiosidad, una mezcla de escrutinio y desprecio. Elara ignoró sus miradas y caminó directamente hacia Beatriz de la Fuente. Con una expresión serena dijo: «Señora, disculpe que la interrumpa con sus amigas. Vengo a hablarle de un asunto de inversiones y contabilidad. Solo serán 5 minutos». Enfatizó deliberadamente las palabras inversiones y contabilidad. El rostro de Beatriz cambió sutilmente, y un atisbo de pánico cruzó sus ojos, aunque intentó disimularlo. «No tengo nada que hablar contigo. Si tienes algo que decir, dilo aquí». «¿Aquí? ¿Estás segura?» Elara enarcó ligeramente una ceja. Su voz no era alta, pero transmitía una presión invisible. Por ejemplo, sobre los 300.000 y los 500.000 euros que se transfirieron a su cuenta personal. Dijo que eran para invertir en una bodega en Australia y en una residencia de estudiantes en el Reino Unido. ¿Pero dónde están los documentos que acreditan la inversión y los beneficios? ¿Y el piso de Salamanca, comprado con mis 80.000 euros de ahorros prematrimoniales? ¿Dónde está el contrato de alquiler a su nombre? Sus palabras eran calmadas, su dicción, precisa. Cada cifra y cada nombre de proyecto golpearon la cabeza de Beatriz como un martillo, y llegaron claramente a los oídos de las señoras que observaban. El rostro de Beatriz se puso blanco. Con mano temblorosa, señaló a Elara. «Tú, ¿qué tonterías estás diciendo? Esto es una calumnia». Su voz era apremiante y aguda. Creía que lo que había hecho era perfecto, y no podía ni imaginar cómo Elara lo sabía con tanto detalle, y menos aún que tuviera pruebas. Las otras señoras se miraron entre sí. Sus expresiones se volvieron complejas en un instante. Conflictos en una familia de rancio abolengo, apropiación indebida de los bienes de la nuera. Esto era una primicia de las grandes. Si digo tonterías o no, es algo que usted sabe mejor que nadie, ¿verdad? Elara sacó su teléfono del bolso y le mostró brevemente la pantalla a Beatriz. En ella se veía una captura de pantalla de la transferencia de 500.000 euros. Aunque la retiró al instante, Beatriz la vio claramente. Si desea que registros de transacciones más detallados o copias de contratos se presenten ante el señor Montero, su suegro, o las señoras aquí presentes, puedo hacerlo. Beatriz sintió que se ahogaba. Miró a Elara con ojos aterrorizados. En ese momento, fue como si viera a esa mujer por primera vez. Pensaba que Elara era un gatito dócil, y resulta que ocultaba unas garras tan afiladas. «Tú, ¿qué es lo que quieres?» La altivez de Beatriz se derrumbó por completo. Su voz temblaba. Ya no tenía ánimo para guardar las apariencias. «No quiero nada», Elara guardó el teléfono. Su tono seguía siendo frío. Solo quería hacerle saber que ya no soy la Elara a la que puede manejar a su antojo. Por favor, ni usted ni nadie de la familia Montero vuelvan a interferir en mi trabajo ni en mi vida privada. Lo mejor para todos es que cada uno siga su camino. Si sigue causando problemas…» Hizo una pausa, paseó lentamente la mirada por las señoras que observaban en silencio, y luego la fijó en el rostro pálido de Beatriz. «Entonces tendrá que asumir que todo el mundo se entere de cuántos libros de contabilidad vergonzosos se esconden detrás de la fachada glamurosa de la familia Montero. Ah, y por cierto, el interés que mostró por mi bienestar a través de mi jefe. Espero que esta sea la primera y la última vez». Dicho esto, sin volver a mirar a Beatriz de la Fuente, hizo una ligera inclinación de cabeza a modo de saludo a las señoras de aspecto sorprendido y salió de la mansión con paso firme. Beatriz de la Fuente se derrumbó en el sofá. Su rostro pasaba del rojo al blanco. Bajo las miradas curiosas, sospechosas e incluso maliciosas de sus amigas,
Deseó que la tierra se la tragara. Jamás en su vida había pasado tanta vergüenza. Cuando Elara salió de la mansión de los Montero, el sol la bañó. Sabía que había ganado este breve enfrentamiento. Por el momento, su suegra no se atrevería a hacer ningún movimiento precipitado. Pero también sabía que, conociendo el carácter de Beatriz de la Fuente, no se rendiría tan fácilmente. Cuando pasara el shock inicial, probablemente lanzaría un contraataque aún más frenético. Elara sacó su teléfono y envió un mensaje a Celia Ruiz. Advertencia completada. Prepárate para una escalada del conflicto. El ojo del huracán se estaba condensando. Ya podía sentir los ominosos presagios. Desde aquel día, la vida de Elara pareció volver a la calma. En el trabajo no hubo más incidentes y los rumores se disiparon. Beatriz de la Fuente se mantuvo efectivamente en silencio, sin causar más problemas. Damián intentó contactarla varias veces sin éxito, y pareció que también él empezaba a aceptar la realidad. Una semana después, Elara recibió un correo electrónico de una dirección desconocida. Al abrirlo, sus pupilas se contrajeron por un instante. Adjuntas venían varias fotos, tomadas desde ángulos deliberadamente maliciosos. En ellas, aparecía en actitud cariñosa con un hombre, y el fondo era claramente el exterior del complejo de apartamentos donde vivía ahora. El cuerpo del mensaje contenía una sola línea. Pide perdón y vuelve. Si no, mañana estas fotos llegarán a los correos de todos los directivos de tu empresa. Elara miró las fotos sin el menor atisbo de pánico. Al contrario, una sonrisa fría y lúcida se fue dibujando en sus labios. Efectivamente, recurriendo a los medios más viles y rastreros. Pero han elegido al oponente equivocado. Sin dudarlo, sacó su teléfono de uso exclusivo y pulsó una tecla de marcación rápida. Cuando contestaron, dijo solo 2 palabras. Empieza. Al otro lado, se oyó la voz serena de Celia. Entendido. Todo el material está listo. Medios de comunicación y abogados. A la espera. Tras colgar, Elara volvió a examinar el correo y las fotos. La técnica era mediocre, pero los ángulos, elegidos con malicia, eran suficientes para que alguien que no conociera la verdad pudiera malinterpretarlo. El remitente pretendía, con este medio tan burdo, destruir completamente su reputación y aniquilarla socialmente. Pero, por desgracia para ellos, esta vez se habían equivocado de oponente. Inmediatamente, reenvió el correo al abogado y a Celia. El mensaje era conciso. Pruebas de difamación y chantaje obtenidas. Proceder según lo planeado. Una vez hecho esto, continuó con su trabajo como si nada, e incluso salió a su hora y disfrutó de una cena tranquila en un restaurante al que siempre había querido ir, pero que su suegra criticaba por su falta de categoría. Mientras tanto, en casa de los Montero, Beatriz de la Fuente miraba su teléfono con impaciencia, esperando una respuesta de Elara. Las fotos las había encargado ella, y el correo lo había enviado un pariente lejano de forma anónima. Estaba convencida de que esta vez Elara no aguantaría. Sabía mejor que nadie lo importante que es la reputación para una mujer. Si Elara, por miedo, cedía y volvía pidiendo perdón, el pequeño asunto del dinero que había desviado se podría tapar de forma natural. Pero las horas pasaban y el correo seguía en silencio. La suficiencia inicial de Beatriz de la Fuente fue dando paso a la inquietud. Esa mujer era más fría de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, todo seguía en calma. Impaciente, Beatriz hizo que su pariente enviara un segundo correo. Esta vez, el tono era más agresivo, casi un ultimátum. Menos de media hora después de enviado el correo, el padre de Damián, Arturo Montero, presidente de la compañía, irrumpió en la casa con el rostro desencajado. Arrojó un fajo de papeles impresos sobre la mesa, delante de Beatriz de la Fuente. ¿Se puede saber qué has hecho? La voz de Arturo Montero temblaba de ira. Beatriz, sorprendida, echó un vistazo a los papeles. En la primera hoja estaba impresa la foto cariñosa que ella le había enviado a Elara. Sintió un vuelco en el corazón, pero intentó disimular. ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido? ¿Qué de dónde ha salido? La voz de Arturo Montero se crispó, y las venas de su frente se marcaron. No solo yo. Lo han recibido los socios, los clientes con los que llevamos años trabajando, casi todo el mundo. Y esto también, míralo tú misma. Pasó las hojas. Debajo de la foto, había pruebas aún más letales. Unos extractos bancarios nítidos que demostraban que cientos de miles de euros habían sido transferidos desde una cuenta a nombre de Damián a la cuenta personal de Beatriz de la Fuente. En el concepto no ponía gastos familiares, sino inversión. Y en los años siguientes, no había rastro de que hubiera regresado ningún beneficio. También estaba la transcripción del archivo de audio
en el que ella presionaba a Elara para que entregara sus ahorros prematrimoniales. Por último, se adjuntaba una copia de la nota simple del piso comprado con ese dinero, donde el titular seguía siendo ella. Todo el material era irrefutable y constituía una cadena de pruebas perfecta que apuntaba a que había vulnerado el patrimonio conyugal. Lo que más horrorizó a Arturo Montero fueron las llamadas de algunos viejos amigos. Aunque sus palabras eran corteses, dejaban entrever que el escándalo familiar ya se había extendido en su círculo. La gente no lo decía abiertamente, pero la mirada con la que veían a la familia Montero ya no era la misma. La reputación que tanto les había costado construir se estaba desmoronando poco a poco. ¿Me investigaste a mis espaldas y se lo diste todo a esa? Beatriz, ante las pruebas evidentes, entró en pánico. Su voz era aguda, pero su ímpetu se había desvanecido. No la he investigado yo. Ha sido Elara. Esa chica ya sabía todas tus sucias jugarretas. Estaba esperando a que cayeras en la trampa que tú misma habías cavado, dijo Arturo con amargura. Y ahora mira, todo el mundo lo sabe. Has arrastrado por el fango el nombre de la familia Montero. ¿Qué va a pensar Damián? Que su propia madre le ha estado robando a sus espaldas. Al oír esto, Beatriz de la Fuente se derrumbó en el sofá. Su rostro estaba pálido como el papel. Por fin lo entendió. El silencio y la calma anteriores de Elara no eran por miedo, sino porque estaba esperando a que cayera en su trampa. Ya tenía todo el tablero preparado, solo esperaba a que ella moviera ficha. En ese momento, Damián también entró corriendo en la habitación. Su rostro estaba más desencajado que el de nadie. Era evidente que también él había recibido el mismo material. Sus ojos reflejaban conmoción, decepción e ira. Sabía que su madre era fuerte y egoísta, pero nunca imaginó que haría algo así. Hasta ahora, había pensado que Elara era sensata y desinteresada en cuestiones de dinero. Mamá. Esos extractos. Ese dinero. ¿Qué significa todo esto? La voz de Damián estaba rota. Parecía que su mundo se había venido abajo. Beatriz de la Fuente, ante el aluvión de preguntas, finalmente se derrumbó. Yo lo hice por esta casa, por vosotros. Solo quería guardar el dinero para que ella no lo malgastara. Es toda una trampa de Elara. Desde el principio ha estado planeando arruinar a la familia Montero, pero sus palabras carecían de convicción. Las pruebas eran demasiado evidentes. Arturo Montero respiró hondo, intentando recuperar la compostura a la fuerza. Ahora no es momento de buscar culpables. Lo prioritario es controlar los daños. Llama a Elara ahora mismo y discúlpate. Convéncela como sea para que retire la demanda. No podemos permitir que esto vaya a más. La idea de tener que humillarse e ir a suplicar a la mujer a la que acababan de echar era peor que la muerte, pero no tenían otra opción. Las pruebas que tenía Elara eran suficientes para sentar a Beatriz de la Fuente en el banquillo, destruir la reputación de la familia Montero e incluso afectar directamente a los negocios y a las acciones de la empresa. Damián, con manos temblorosas, cogió el teléfono de casa y llamó a Elara. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que contestaran. Al otro lado se oyó la voz serena y sin emociones de Elara. ¿Diga? Elara. Soy yo. Damián, la voz de Damián sonaba ahogada. Se notaba el esfuerzo que le costaba hablar. Las fotos. Mamá se equivocó. Te pedimos perdón. ¿Podrías retirar el burofax que nos ha enviado tu abogado? Pide las condiciones que quieras. Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Luego llegó la respuesta de Elara, fría como el hielo. Señor Montero, creo que se equivoca. Esto no es una cuestión de negociar condiciones. Los actos de la señora de la Fuente constituyen un delito flagrante. Mi abogado se encargará de todo. Y en cuanto a las disculpas, soltó una risita. No necesito disculpas sin sentido. Lo que quiero es justicia. Elara, ¿de verdad tienes que llegar a esto? Damián, incapaz de contenerse, estalló en una mezcla de desesperación e ira. ¿Llegar a esto? La voz de Elara se volvió gélida al instante. Ustedes me cancelaron las tarjetas, difundieron rumores, me pusieron a alguien para que me siguiera y me fotografiara. Incluso intentaron aniquilarme socialmente con estos medios tan viles. Yo solo estoy usando las armas legales para protegerme. ¿Y a eso lo llama llegar a esto? Señor Montero, en 8 años, la familia Montero nunca me ha mostrado un verdadero respeto ni un trato justo. Ahora, simplemente estoy recuperando lo que es mío. Hizo una pausa y, con una determinación tan dura como el acero, pronunció cada sílaba. Dígale a la señora de la Fuente que nos veremos en los tribunales. Dicho esto, la llamada se cortó con un clic seco. El salón de los Montero quedó en un silencio sepulcral. Beatriz de la Fuente estaba blanca como la cera, y Damián parecía un alma en pena. Arturo Montero, con el rostro desencajado, se desplomó en el sofá.
Por fin se dieron cuenta de con quién se habían metido. Aquella mujer de apariencia frágil no solo lo tenía todo preparado, sino que además era mentalmente fuerte. Sus métodos eran incisivos y su contraataque, implacable. Todos sus ataques, como si chocaran contra un muro de acero, se habían vuelto en su contra. La red ya se había cerrado, y ellos eran los peces atrapados en ella. Lo que siguió se desarrolló según los cauces legales. En realidad, el Lara nunca tuvo la intención de meter a Beatriz de la Fuente en la cárcel. Su verdadero objetivo era uno: someter por completo al adversario para cortar de raíz cualquier acoso futuro y recuperar lo que le pertenecía. Ante las pruebas irrefutables y la enorme presión legal, Beatriz de la Fuente no tuvo más remedio que ceder. Firmó un acuerdo con unas condiciones muy duras. Disculparse públicamente, admitir que las fotos eran un montaje difamatorio y rectificar los hechos. Además, tuvo que devolver la totalidad de los fondos que había sustraído con el pretexto de la inversión, pagando intereses al tipo de los préstamos bancarios. También tuvo que devolver los ahorros prematrimoniales de Elara y su correspondiente revalorización, y comprometerse a que ningún miembro de la familia Montero volvería a molestar a Elara, bajo pena de una cuantiosa indemnización por incumplimiento. Este acuerdo se ejecutó bajo la estricta supervisión de los abogados. Beatriz de la Fuente perdió por completo su dignidad, y su autoridad en la familia se vio muy mermada. Se dice que estuvo un tiempo postrada en cama, sin recibir a nadie. Damián y Arturo Montero, aunque furiosos, guardaron silencio en público, pero en privado culpaban a Beatriz. La relación familiar se enfrió hasta el punto de congelación. Elara zanjó todos los trámites de forma limpia y recuperó el dinero que le correspondía por derecho. Presentó su dimisión en la empresa donde trabajaba. A pesar de la fuerte insistencia de la alta dirección para que se quedara, su decisión era firme. Con ese dinero y los ahorros que ya tenía, abrió junto a su amiga Celia una pequeña consultora de inversiones. El local estaba en una zona nueva de la ciudad que le encantaba. El día de la inauguración, el sol era deslumbrante. No había ni rastro de la sombra de la familia Montero, ni de la vigilancia y las críticas interminables. Vestida con un elegante traje de chaqueta, se plantó ante el luminoso ventanal de cristal, observando a la gente que iba y venía por la calle. Su mirada era serena y rebosaba de fuerza. Celia se acercó con 2 copas de cava y le tendió una. Enhorabuena, directora Valdés, por un nuevo comienzo. Elara aceptó la copa y brindó con ella. Gracias, por un nuevo comienzo. A través de la ventana se veía un cielo infinito y un sinfín de posibilidades. Había aguantado y se había preparado durante 8 largos años, y, tras una lucha breve pero intensa, por fin se había liberado por completo de aquella sombra asfixiante, conquistando su propia vida y su dignidad. Los 8 años pasados habían sido un tiempo largo y doloroso, pero también un duro proceso de forja, y cada uno de los días venideros sería escrito por su propia mano. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.